Ella viene por él. Me llamo Juan García y, aunque siempre había sido escéptico, un evento reciente ha cambiado mi perspectiva sobre lo sobrenatural para siempre. Esta es mi historia, una historia de horror que me ha llevado al borde de la locura y que involucra a lo que más amo en este mundo, mi hijo. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi negocio estaba al borde de la quiebra. Desesperado por encontrar una solución, acudí a todos los bancos y prestamistas que conocía, pero nadie estaba dispuesto a ayudarme. Mi esposa, Clara, me sugirió buscar ayuda de una fuente poco convencional, la Santa Muerte. Al principio, me reí de la idea, pero la desesperación me llevó a considerar cualquier opción. Un amigo de Clara nos llevó a ver a un hombre conocido por sus conexiones con la Santa Muerte. Su nombre era Don Rafael, un hombre de aspecto sombrío y ojos penetrantes. Nos recibió en su pequeña casa, decorada con velas y estatuas de la Santa Muerte en varios tamaños y colores. La Santa Muerte puede ayudarte, pero debes estar dispuesto a pagar el precio, dijo Don Rafael mientras encendía una vela negra. Sin tener otra opción, accedí a hacer un pacto. Don Rafael me dio una pequeña estatua de la Santa Muerte y me explicó cómo construir un altar y qué ofrendas debía hacer. Puse mi fe en aquel ritual, rezando cada noche y ofreciendo flores, frutas y dulces. Al principio, todo parecía mejorar. Mi negocio empezó a prosperar, conseguí nuevos clientes y mis deudas comenzaron a reducirse. Clara y yo estábamos felices, y nuestro hijo, Diego, volvía a sonreír después de meses de preocupación y estrés. Sin embargo, todo cambió una noche, cuando Diego empezó a tener pesadillas recurrentes. Despertaba gritando, diciendo que una mujer esquelética lo visitaba en sus sueños. Al principio, pensamos que solo eran sueños de un niño, pero sus gritos se volvieron más frecuentes y aterradores. Una noche, Clara y yo despertamos sobresaltados por un grito desgarrador. Corrimos a la habitación de Diego y lo encontramos temblando, acurrucado en una esquina de su cama. Sus ojos estaban llenos de terror y su cuerpo empapado en sudor. Ella quiere llevarme, papá. La mujer esquelética quiere llevarme, dijo Diego con la voz temblorosa. Intenté calmarlo, asegurándole que solo era una pesadilla, pero el miedo en sus ojos no desapareció. Esa misma noche, me di cuenta de que algo más oscuro estaba sucediendo. Las pesadillas de Diego continuaron, y cada vez eran más intensas. Una noche, mientras Clara y yo estábamos en la sala, escuchamos ruidos extraños provenientes del cuarto de Diego. Parecían susurros y pasos arrastrándose por el suelo. Nos miramos con miedo y corrimos hacia su habitación. Al abrir la puerta, encontramos a Diego parado frente al altar de la Santa Muerte, con los ojos en blanco y murmurando palabras ininteligibles. Ella dice que es el momento de pagar la deuda, dijo Diego en un tono que no era el suyo. Mi corazón se detuvo al escuchar esas palabras. Sabía que la deuda debía pagarse, pero nunca imaginé que el precio sería mi hijo. Desesperado, decidí enfrentarme a Don Rafael para pedir ayuda. Al llegar a su casa, lo encontré sentado en una habitación oscura, rodeado de velas y estatuas. Don Rafael, la Santa Muerte quiere llevarse a mi hijo, le dije con la voz quebrada. El hombre me miró con compasión, pero sus palabras fueron frías y desalentadoras. Hiciste un pacto, Juan. La Santa Muerte siempre cobra su deuda. Me negué a aceptar esa realidad y le supliqué que me ayudara a encontrar una solución. Don Rafael accedió a realizar un ritual para intentar proteger a Diego, pero me advirtió que no había garantías. Esa misma noche, volvimos a la casa de Don Rafael con Diego. El ritual comenzó con cánticos y oraciones, y Don Rafael roció agua bendita sobre Diego y la estatua de la Santa Muerte. Pero a medida que avanzaba el ritual, la habitación se llenó de una presencia opresiva y helada. Las velas parpadeaban y los susurros se hicieron más fuertes. De repente, la figura de la Santa Muerte apareció frente a nosotros. Era imponente y aterradora, con su manto negro ondeando en una brisa inexistente. Señaló a Diego y habló con una voz que resonaba en mi mente. La deuda debe ser pagada. Intenté interponerme entre la Santa Muerte y mi hijo, pero una fuerza invisible me arrojó al suelo.
Clara gritó y se abrazó a Diego, intentando protegerlo. Don Rafael continuaba con sus cánticos, pero su voz se fue apagando hasta convertirse en un eco distante. La figura de la Santa Muerte se acercó a Diego y vi el terror en sus ojos. Sentí una desesperación profunda al darme cuenta de que estaba perdiendo a mi hijo. En un último intento de salvarlo, me levanté y grité con todas mis fuerzas. «Llévame a mí. Yo soy el que hizo el pacto». La Santa Muerte se detuvo y me miró. Sus ojos vacíos parecían atravesarme el alma. Extendió una mano y sentí un frío mortal que me paralizó. Cerré los ojos, esperando que mi sacrificio fuera suficiente para salvar a Diego. Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido y Diego estaba llorando en los brazos de Clara. Don Rafael estaba agotado, pero vivo. Me acerqué a mi familia y los abracé, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. «La deuda ha sido saldada», dijo don Rafael con voz débil, «pero no puedo garantizar que esté todo resuelto. La Santa Muerte puede ser implacable». Nos fuimos a casa esa noche, con la esperanza de que el peligro hubiera pasado. Pero las cicatrices de esa experiencia nos acompañarían para siempre. Diego dejó de tener pesadillas, pero el miedo en sus ojos nunca desapareció por completo. Clara y yo nos alejamos de cualquier cosa relacionada con lo sobrenatural, temerosos de invocar algo que no pudiéramos controlar. Desde entonces, he vivido con la culpa de haber puesto a mi familia en peligro. Aprendí una lección amarga: nunca debes jugar con fuerzas que no comprendes. La Santa Muerte me persigue en mis sueños, recordándome el precio de mi desesperación y el pacto que casi destruyó a lo que más amo en este mundo. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo su figura imponente y escucho sus susurros. Sé que, aunque mi deuda fue saldada, nunca podré escapar de la sombra de la Santa Muerte. Y viviré el resto de mis días con el miedo de que algún día vuelva para reclamar lo que considera suyo. Insulté a la Santa Muerte. Me llamo Alejandro, y esta es la historia de cómo mi escepticismo y arrogancia me llevaron al borde de la locura. No sé cuánto tiempo me queda, así que debo contar mi experiencia mientras aún puedo. Todo comenzó en una noche común en la Ciudad de México. Salí con unos amigos a un bar para beber y relajarme después de una larga semana de trabajo. Nos encontrábamos hablando de cualquier cosa, cuando la conversación derivó hacia temas sobrenaturales. Uno de mis amigos mencionó a la Santa Muerte y cómo algunas personas le rezan pidiendo protección y favores. Me reí con desprecio y comencé a burlarme de esas creencias. ¡Qué tontería!, dije en voz alta. Solo los ignorantes creen en esas supersticiones. La Santa Muerte no es más que una figura de miedo inventada por los desesperados. Mis amigos me miraron con incomodidad, pero yo seguí con mis comentarios despectivos. Cuando volví a casa esa noche, nunca imaginé que mis palabras tendrían consecuencias tan terribles. Esa misma noche, tuve un sueño perturbador. Me encontraba en una especie de desierto oscuro, sin fin. La única luz provenía de una figura imponente vestida con una túnica negra, sosteniendo una guadaña. Era la Santa Muerte. Su calavera blanca me miraba con ojos vacíos, y aunque no tenía labios, escuché su voz resonando en mi mente. «Te atreviste a insultarme, Alejandro. Ahora pagarás el precio». Desperté sobresaltado, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Intenté convencerme de que solo había sido un mal sueño causado por las bebidas y la conversación de esa noche. Pero algo en el aire de mi habitación se sentía distinto, más frío, más pesado. Durante los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas. Sombras que se movían en los rincones de mi casa, susurros que parecían provenir de ninguna parte. Al principio, lo atribuí a mi imaginación, pero pronto los fenómenos se volvieron demasiado intensos para ignorarlos. Una noche, mientras estaba en mi estudio trabajando en un proyecto, escuché un ruido fuerte en la sala. Salí a investigar y encontré una estatua de la Santa Muerte sobre mi mesa de centro. No tenía ni idea de cómo había llegado allí.
Nadie más tenía acceso a mi casa y yo nunca había poseído una estatua como esa. El aire alrededor de la estatua se sentía gélido y una sensación de pavor me invadió. Intenté deshacerme de la estatua, arrojándola a la basura y hasta quemándola, pero siempre reaparecía en el mismo lugar, intacta. La presencia de la Santa Muerte en mi hogar se volvió cada vez más opresiva. Empecé a escuchar su voz en mi mente, susurrándome que mi tiempo se estaba agotando. Las noches se volvieron una tortura. Apenas lograba dormir, y cuando lo hacía, tenía pesadillas en las que la Santa Muerte me arrastraba a un abismo oscuro y sin fondo. Mi salud comenzó a deteriorarse, perdí peso, y mi rostro reflejaba el constante miedo y agotamiento. Desesperado, acudí a don Manuel, un curandero conocido por tratar con lo sobrenatural. Le conté todo lo que había sucedido y cómo había insultado a la Santa Muerte. Don Manuel me miró con severidad y me dijo que había cometido un grave error. La Santa Muerte es poderosa y no tolera la falta de respeto. Si quieres salvar tu alma, debes pedir perdón y ofrecer una muestra de arrepentimiento. Me dio instrucciones precisas para construir un altar y realizar un ritual de disculpa. Seguí sus indicaciones al pie de la letra, con la esperanza de apaciguar a la Santa Muerte y liberarme de su acoso. Esa noche, encendí velas y coloqué flores, frutas y una botella de tequila en el altar. Me arrodillé frente a la estatua y recé con el corazón lleno de miedo y arrepentimiento. Santa Muerte, pido perdón por mis palabras irrespetuosas. Reconozco tu poder y te ofrezco estas ofrendas como muestra de mi arrepentimiento. Por favor, perdóname y libérame de tu ira. El aire a mi alrededor se volvió aún más frío, y sentí una presencia poderosa detrás de mí. No me atreví a levantar la vista, pero supe que ella estaba allí. Escuché su voz en mi mente, más fuerte y clara que nunca. Tu disculpa ha sido escuchada, pero el precio por tu insolencia debe ser pagado. De repente, el altar se incendió y el fuego se extendió rápidamente por la habitación. Intenté apagar las llamas, pero era inútil. Huí de la casa, mirando cómo el fuego la consumía por completo. Sabía que había perdido mi hogar y todo lo que poseía, pero al menos esperaba que el sacrificio fuera suficiente para calmar a la Santa Muerte. Sin embargo, mi alivio fue efímero. Las voces y las sombras no desaparecieron. Seguían persiguiéndome, susurrándome sobre mi inminente destino. Una noche, mientras caminaba por una calle desierta, vi una figura encapuchada al final del camino. La Santa Muerte se acercaba lentamente, con su guadaña brillando bajo la luz de la luna. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La figura se detuvo frente a mí, y su calavera me miró con esos ojos vacíos y penetrantes. Sentí un frío intenso que me paralizó. Tu tiempo ha llegado, Alejandro. Su voz resonó en mi mente, y antes de que pudiera reaccionar, levantó su guadaña y la bajó con un movimiento rápido. Sentí un dolor agudo, pero no fue físico. Era como si mi alma estuviera siendo desgarrada de mi cuerpo. Caí al suelo, sin poder moverme ni gritar. El mundo a mi alrededor se oscureció, y me encontré en un lugar que solo puedo describir como el infierno. Un paisaje desolado y ardiente, lleno de gritos y lamentos. La Santa Muerte me arrastró por ese abismo, mostrándome los horrores que me aguardaban. Aquí pagarás por tu insolencia, por toda la eternidad. La desesperación y el terror me invadieron. Sabía que no había escape, que estaba condenado a sufrir por mis palabras arrogantes y mi falta de respeto. Este es el precio que pagué por insultar a la Santa Muerte, una lección que aprendí demasiado tarde. Mientras escribo estas últimas palabras, escucho los susurros y lamentos a mi alrededor. Sé que mi tiempo aquí es eterno y que la Santa Muerte nunca me dejará ir. Si estás leyendo esto, te ruego que no cometas el mismo error. Respeta lo que no entiendes y no juegues con fuerzas que están más allá de tu comprensión. Porque si lo haces, te aseguro que el infierno es un lugar real y la Santa Muerte vendrá por ti, tal como vino por mí. Pacto con la Santa Muerte. Me llamo Carlos Mendoza y,
hasta hace poco, era un hombre común y corriente. Nací y crecí en una pequeña ciudad del norte de México y mi vida había sido una sucesión de días monótonos y sin grandes sobresaltos. Todo cambió el día que decidí hacer un pacto con la Santa Muerte. Siempre fui una persona escéptica, alguien que no creía en lo sobrenatural ni en lo esotérico. Sin embargo, la vida tiene una forma cruel de ponerte de rodillas y el destino me llevó a un punto en el que ya no veía otra salida. Perdí mi trabajo, mi esposa me dejó y, para colmo, mi madre enfermó gravemente. No podía cubrir los costos del tratamiento y verla sufrir día tras día me destrozaba el alma. Desesperado, me encontré una noche en un pequeño bar en las afueras de la ciudad, ahogando mis penas en alcohol. Fue allí donde conocí a un hombre llamado Miguel. Miguel era un tipo peculiar, con una mirada penetrante y una sonrisa enigmática. Se sentó a mi lado y, sin que yo dijera una palabra, pareció leer mi mente. «Sé que estás desesperado, Carlos», dijo con voz suave. «Sé que harías cualquier cosa por tu madre». Le miré sorprendido, preguntándome cómo sabía mi nombre. Antes de que pudiera responder, continuó. «Hay una forma de obtener lo que deseas. Pero tiene un precio». Me contó sobre la Santa Muerte, una figura a la que muchos en México le rezan y le piden favores. Según él, la Santa Muerte no discriminaba y estaba dispuesta a ayudar a cualquiera que le hiciera una ofrenda adecuada. Me explicó cómo podía hacer un pacto con ella para salvar a mi madre. En mi estado de desesperación, lo consideré. No tenía nada que perder y, si había una mínima posibilidad de salvar a mi madre, estaba dispuesto a intentarlo. Miguel me dio instrucciones detalladas sobre cómo construir un altar y qué ofrendas debía hacer. Me advirtió que, una vez hecho el pacto, no había vuelta atrás. Esa misma noche, volví a casa y seguí sus instrucciones. Construí un pequeño altar en mi habitación, con una figura de la Santa Muerte en el centro, rodeada de velas y flores. Puse una foto de mi madre y recé, pidiéndole a la Santa Muerte que la curara. Sentí una mezcla de miedo y esperanza mientras murmuraba las palabras que Miguel me había enseñado. Al día siguiente, mi madre despertó sintiéndose mejor. Los doctores estaban asombrados por su recuperación y no podían explicar cómo había sucedido. Yo sabía que había sido la Santa Muerte y, aunque estaba agradecido, también sentía un nudo en el estómago. Había hecho un pacto y ahora debía cumplir mi parte del trato. Durante las siguientes semanas, mi vida comenzó a mejorar. Encontré un nuevo trabajo, mi madre estaba completamente recuperada y, por un tiempo, todo parecía ir bien. Pero, como Miguel había advertido, todo tiene un precio. Una noche, mientras dormía, fui despertado por un susurro. Abrí los ojos y vi una figura esquelética al pie de mi cama. Era la Santa Muerte. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo mientras ella se acercaba. «Es hora de cumplir tu promesa, Carlos», dijo con una voz que parecía provenir de más allá de este mundo. Le supliqué que me dejara más tiempo, que aún no estaba listo. Pero la Santa Muerte no negocia. Me dijo que debía hacer una ofrenda de sangre para mantener el pacto. Horrorizado, comprendí que debía sacrificar a alguien para satisfacerla. No podía hacerle eso a nadie. Pasé días sin dormir, tratando de encontrar una salida. Busqué a Miguel, pero había desaparecido sin dejar rastro. Estaba atrapado en un pacto que no podía romper. Una noche, mientras caminaba por un callejón oscuro, vi a un hombre que parecía seguirme. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero podía sentir su mirada fija en mí. Aceleré el paso, pero él también. Finalmente, me detuve y le enfrenté. «¿Qué quieres?», grité. El hombre salió de las sombras y, para mi sorpresa, era Miguel. Pero había algo diferente en él, algo siniestro. «Te advertí sobre el precio, Carlos», dijo, acercándose. «No puedes escapar de esto». Intenté correr, pero él me agarró con una fuerza sobrehumana. Me llevó a un lugar oscuro y, con una voz que resonaba en mi mente, me dijo que debía cumplir el pacto esa misma noche. Desesperado, supliqué por mi vida, pero Miguel solo sonrió. «La Santa Muerte no espera, Carlos. Si no cumples, ella vendrá por ti».
Me dejó ir, pero las palabras resonaban en mi cabeza. Sabía que no tenía otra opción. Esa noche, preparé todo para el sacrificio, aunque mi corazón estaba lleno de horror. No podía hacerle esto a nadie, pero la alternativa era mi propia muerte. Llevé a mi víctima, un hombre sin hogar que había encontrado en la calle, al altar. Con lágrimas en los ojos, hice lo que debía hacer. El hombre gritó y luchó, pero la Santa Muerte estaba presente, observando con sus ojos vacíos. Cuando todo terminó, me desplomé en el suelo, sintiendo que mi alma había sido arrancada de mi cuerpo. La Santa Muerte desapareció y el silencio de la noche volvió. Sabía que estaba condenado, que nunca encontraría paz. Desde entonces, vivo con el peso de mis acciones. Cada noche, los susurros y los ojos vacíos me persiguen. Sé que algún día, la Santa Muerte vendrá por mí y no habrá escapatoria. Hice un pacto y ahora debo vivir con las consecuencias, esperando el día en que ella me lleve al otro lado, donde el dolor y la desesperación son eternos. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.